La Tercera Guerra Mundial, novela de John Hackett. Trama. La novela comienza con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1984, en las que el candidato del Partido Demócrata, Walter Mondale, pierde ante el candidato del Partido Republicano, el gobernador Thompson de Carolina del Sur. El mundo de mediados de la década de 1980 es detallado por los asesores del presidente Thompson, quienes le informan sobre la situación geopolítica internacional cuando asume el cargo. Asia está floreciendo económicamente a medida que más estados asiáticos, incluidos Corea del Norte y Vietnam, liberalizan sus economías. China en particular prospera gracias a las asociaciones japonesas. India, una notable excepción a la prosperidad económica de Asia, se está desintegrando en coaliciones más pequeñas de cuasi-estados mutuamente hostiles. La Guerra Fría árabe se está intensificando a medida que el nuevo gobierno inestable de izquierda de Egipto lidia con Arabia Saudita. Sudáfrica se ha convertido en una federación bajo el sistema de Bantustanés, pero está amenazada por Nigeria, que ha comprometido tropas en la guerra fronteriza sudafricana. Etiopía se ha fragmentado bajo el gobierno incompetente del DEG a medida que los separatistas, incluida Eritrea, ganan poder a pesar de la asistencia del bloque del Este. Y la esfera de influencia de la Unión Soviética se está reduciendo rápidamente a medida que el nacionalismo y el antisoviético aumentan en todo el Pacto de Varsovia e incluso en las repúblicas soviéticas. Mientras tanto, el Politburó, al consensuar que su economía se está estancando y que las fuerzas armadas soviéticas podrían no ser capaces de mantener la paridad tecnológica con Occidente por mucho más tiempo, decide que lo mejor para sus intereses es expandir la esfera de influencia soviética por la fuerza mediante una invasión de Europa Occidental. Aunque la resistencia de la OTAN está garantizada, el Politburó apuesta por derrotar rápidamente a sus miembros europeos antes de que Estados Unidos pueda lanzar una contraofensiva, manteniendo al mismo tiempo a los países neutrales fuera de la guerra y potencialmente provocando un cisma en la defensa de Europa Occidental al convencer a Francia de mantenerse al margen del conflicto. Los soviéticos deliberan sobre tres opciones. Variante A. Un ataque nuclear preventivo a gran escala junto con despliegues de paracaidistas Spetsnaz en áreas no bajo ataque nuclear, seguido de una invasión terrestre de 7 días a la línea Linz, Frankfurt, Dunkerque. Variante B. Idéntica a la anterior, pero con armas químicas y explosivos de alta potencia en lugar de armas nucleares. Variante C. Una invasión convencional con ataques nucleares como opción de respaldo si la invasión fracasa. Para evitar una destrucción mutua asegurada, el Politburó finalmente decide utilizar la variante C como estrategia de invasión, aunque aumentada con ataques con armas químicas en lugares donde su uso se considera efectivo. El detonante del conflicto se produce en julio de 1985, cuando una unidad del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos interviene contra una incursión soviética en Yugoslavia. En respuesta, el Pacto de Varsovia se moviliza y lanza una invasión a gran escala de Europa Occidental el 4 de agosto de 1985, coincidiendo con el 71 aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas soviéticas avanzan sobre Europa desde Alemania Oriental y logran abrirse paso a través de Alemania Occidental hacia el Rin, a la vez que desembarcan fuerzas en Noruega y Turquía. También se llevan a cabo ataques mediante campañas de bombardeo estratégico, la potencia de fuego de la Armada Soviética e incluso armas espaciales. Sin embargo, la invasión soviética se estanca cuando la férrea resistencia de la OTAN detiene a las fuerzas del Pacto de Varsovia a lo largo de la frontera alemana en Krefeld y las obliga a abandonar los Países Bajos. Para agravar este revés, los soviéticos no logran asegurar la neutralidad de los demás estados europeos. Irlanda se pone del lado de la OTAN en virtud de un acuerdo con Francia después de que misiles soviéticos impactaran el aeropuerto de Shannon por albergar aviones de combate franceses y aviones antisubmarinos de la OTAN, mientras que Suecia se moviliza para la guerra y ayuda a Noruega después de que las fuerzas aéreas soviéticas violaran repetidamente el espacio aéreo sueco. La Unión Soviética también enfrenta una desestabilización interna significativa a medida que los motines, la deserción, la disidencia interna y la desmoralización plagan el Pacto de Varsovia. En otras partes del mundo, Estados Unidos bombardea Cuba, China invade Vietnam para derrocar a su gobierno, Egipto invade Libia, Japón se apodera de las Islas Kuriles, los estados de la línea del frente y la mayoría de los demás aliados soviéticos en África invaden Sudáfrica, y la Armada Soviética y su flota mercante son neutralizadas. A medida que la guerra se desvía rápidamente en su contra, en un esfuerzo por demostrar que siguen siendo una fuerza a tener en cuenta, la Unión Soviética lanza un misil nuclear sobre Birmingham, Reino Unido, destruyéndola.
En respuesta, la Armada estadounidense y la Marina Real lanzan un ataque nuclear de represalia contra Minsk, Bielorrusia, acelerando la pérdida de control de la Unión Soviética sobre el Pacto de Varsovia y sus propias repúblicas. En Moscú, la disidencia interna alcanza su punto álgido cuando los ciudadanos soviéticos que protestan por la escasez de alimentos se convencen de que un hotel de lujo contiene comida acaparada para la élite soviética y asaltan el edificio, solo para descubrir que la KGB asesinó a todos los clientes. La revuelta antigubernamental crece rápidamente a medida que incluso la militsilla y las tropas internas se ponen del lado de la población, mientras que los disidentes políticos organizan fugas masivas de prisiones y el gobierno soviético pierde el control de todo el país fuera del Kremlin. Un golpe de estado lanzado por nacionalistas ucranianos derroca al Politburó y la Unión Soviética se derrumba, poniendo fin a la Tercera Guerra Mundial. Tras las secuelas, las ruinas de Birmingham y Minsk se conservan como monumentos de guerra llamados Peace City West y Peace City East respectivamente, frente a inmensas calzadas. Entre los diversos cambios geopolíticos, la reunificación alemana nunca se logra, ya que el apoyo para ella ha disminuido tanto a nivel internacional como en ambas Alemanias, cada una habiendo llegado a poseer identidades nacionales separadas. En particular, Alemania Oriental, habiendo sobrevivido a la superpotencia que la creó, se prepara para celebrar sus primeras elecciones libres en 1986 para determinar su futuro. Heredando el mundo de la posguerra están tres superpotencias: Estados Unidos, la Confederación Europea y una confederación asiática dominada por Japón y China, que se consideran mutuamente no como rivales políticos y militares, sino como competidores económicos y amigos pacíficos. Final alternativo. Se ofrece un final alternativo exclusivo de The Untold Story como capítulo aparte, narrado mediante transcripciones de radio y editoriales de periódicos. Este escenario alternativo presupone que la OTAN accedió a las demandas de los movimientos pacifistas y antinucleares de las décadas de 1950, 1960 y 1970, y redujo drásticamente sus fuerzas nucleares y su capacidad de intercambio nuclear en favor de las fuerzas convencionales, en las que ya estaban en desventaja, además de la Fuerza Oceánica Estratégica de Francia y el Mando Aéreo Estratégico de Estados Unidos. En contraste, la represión política y la falta de libertad de expresión de la Unión Soviética le permiten mantener sus fuerzas nucleares, dejando a Occidente en gran desventaja. En este giro alternativo de los acontecimientos, la invasión del Pacto de Varsovia logra superar rápidamente a las fuerzas de la OTAN en Alemania Occidental y los Países Bajos. Impulsada por el temor a la ocupación soviética o a una campaña de bombardeos punitivos si se niega a acatar la orden, Francia se retira del conflicto después de que la Unión Soviética le asegura que escapará de la ocupación y el ataque. Reacias a arriesgarse a una guerra nuclear global, las fuerzas estadounidenses se retiran de Europa, y los restos de la OTAN piden la paz. A pesar de no estar ocupado, el Reino Unido se ve obligado a aceptar una serie de condiciones que otorgan a la Unión Soviética el control de las instituciones políticas, militares y económicas británicas. El control nacional se transfiere a una comisión conjunta británico-soviética. Se da por terminada la membresía de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea, así como sus obligaciones con el Tratado de Roma. Un periodista predice que los soviéticos eliminarán las inmunidades sindicales bajo la ley. La reina Isabel II permanece en el Reino Unido, pero la mayor parte de la familia real británica huye a los estados de la Commonwealth, mientras que gran parte del ejército británico escapa del control soviético poniéndose bajo el mando estadounidense, canadiense o australiano. Este capítulo no está incluido en la edición Macmillan. Fin.